¿Ustedes se dan cuenta cómo está cambiando el asunto? Cambia muchísimo. Segunda parte. El historiador habla de otra historia. Ya Constantino ya no está hablando, Eusebio, que hablaba de la persecución romana, ahora está a favor del Imperio Romano. Dice, qué maravilloso nuestro Dios. Por otro lado también, si bien Constantino no fue al concilio, pero está metiendo sus cucharas ahí, está metiendo sus narices. ¿Qué tiene que ver un emperador con la teología cristiana? Y por otro lado también va a cambiar muchísimo todo. No es de la noche para la mañana, pero lentamente va a cambiar. Los templos que son paganos ya son cristianos. El año 312, 315, ya muchos templos paganos. ¿Por qué? Como no digo el emperador, pero como un gobernador, como las esposas de los gobernadores van a ir, empezaba así a politizar, mucho más que politizar un cristiano. Hoy en día, por eso que les volví a decir la clase pasada, les terminé diciendo, que a veces la política no es tan compatible con el cristianismo. Jesús decía, cuídense de alguna manera de Herodes y cuídense de los fariseos. ¿Qué decía? Ni uno ni lo otro. Mi reino es otra cosa. Ahora, no significa que los cristianos no deben participar, hoy también, no significa que los cristianos no deben participar en la política. Si participamos, acuérdense, todos son Herodes, todos son Ciros, todos son Nabucodonosores, todos son Constantinos. No, si cambian, bueno, gloria a Dios, es como encontrar una aguja en el pajar. Pero bueno, puede ser. Yo quisiera un país más justo, quisiera un mundo más justo. Bueno, pero bueno, eso es aparte. Ahora, cambian los templos. ¿Cómo van a ir los gobernantes a una catacumba o a la casa de alguien? No puede ser. Ahí comienza la discriminación. Y comienzan a aparecer ya el culto, que era un culto común, un culto donde estaban todos cantando juntos, donde todos participaban, comienza a aparecer el clero por un lado y el pueblo por otro lado. Aparecen los profesionales cristianos, aparece la estructura eclesiástica y aparecen también, todos quieren ser cristianos, porque él no solamente le da libertad a los cristianos, le da a otras religiones también. Pero muchos quisieron ser cristianos, porque lo eximió del servicio militar, dio algunas donaciones y los cristianos estaban felices. Por eso que cuando hay un título que se le dice en misionología, más que nada proveniente de los protestantes y algunos evangélicos, cuando se habla de cristiandad, es un término peyorativo. Cristiandad es el cristianismo nominal. El catolicismo va a decir cristiandad a todos. Todos son cristianos y cristiandad no tiene problema. Pero nosotros sí vamos a hacer que ahí hay una bisagra. De tal modo que muchos de los que querían hacerse cristianos, el ejército bautizaba. Pasaba con un carruaje de 2 ruedas con un cargado de agua, con un tonel de agua, echaban la rama en el agua y te tiraba y la gota de agua que caías ya eras bautizado y eras cristiano. Ahí aparece, comienza a tejerse la relación iglesia-estado. Entonces, todos, ¿quién no va a querer ser cristiano de esa manera? Ahí empieza el nominalismo, que con, más que nada con, más adelante, no con Constantino, con Teodosio, él sí oficializa el cristianismo, le pone el sello. No va a durar mucho eso, va a durar un par de años y se acaba porque
el 410 en adelante empieza a caer el Imperio Romano y junto con eso cae la estructura cristiana dentro del Imperio Romano. Cae todo. Solamente se queda la estructura eclesiástica, lo que me dice aquí Micaela y Nicolás. Esa estructura es absorbida por la Iglesia Católica. Occidental, no oriental, porque el oriente va a ser otra vida. Y va a empezar 1000 años de dificultades. Digo 1000 años, pero porque hubo gente en el medio, hubo gente marginal que ha sido fiel al Señor, etcétera, etcétera. Entonces, con Constantino hay una bisagra. Con Constantino va a aparecer un cambio radical que no va a ser tan bueno para nosotros. Ahora, digamos, ¿necesitamos vivir bajo persecución para ser buenos cristianos? Es una gran pregunta. Ahora, aparentemente no sabemos convivir ni con las persecuciones, porque la persecución también tiene peligro. Las persecuciones eliminaron al cristianismo en muchos países. Y también donde está el bienestar de los cristianos. Entonces, ahí aparece una gran lección para nosotros que debemos ir aprendiendo. Ahí aparece el nominalismo, el catolicismo. De hecho, para los católicos, desde Pedro en adelante, todos son papas y antipapas. Pero aquí en 435 más o menos, se empieza con León I, el gran papado, con la estructura romana. Cae todo, los bárbaros saquean todo, rompen todo, lo único que admiran es al cristianismo. Entonces, para nosotros, Constantino es un punto de inflexión muy fuerte, que vamos a ver en algunas clases rápidamente qué es la Edad Media para el cristianismo. Son 1000 años, no se puede en una clase terminar 1000 años. Pero vamos a ver que es un cristianismo monolítico occidental. Oriente hace su vida, por otro lado. Va a salvarse el cristianismo en esos 1000 años a través de los monasterios, a través de los místicos y algún papa que se puede sacar algo de él, nada más. Entonces, con Constantino termina una historia y empieza otra. Ahora, la gran pregunta va a ser la que vamos a ver la clase que viene. ¿Era el único cristianismo que había? ¿O hay otro cristianismo también? Entonces, con esa pregunta, vamos a empezar a ver el cristianismo por fuera del Imperio Romano. ¿Qué pasaba? Que es interesante saber esa parte para ver cómo, con qué presupuestos el cristianismo va a entrar a la Edad Media. Y con qué tipo de cristianismo va a ser. Esto nos va a contar bastante de lo que hoy somos. Y va a contarnos. Ahí, bueno, la gran pregunta acá dice, ¿ya había cristianos en Inglaterra? Sí, había cristianos en Inglaterra. Había cristianos que tendríamos que hablar y estudiarlo. Un cristianismo muy autóctono, un cristianismo celta, se le llamaba. Un tal Albano, San Albano, introduce el cristianismo tan temprano como la era constantiniana, ¿no? Había cristianos en Siria, había cristianos en Etiopía, había cristianos en la India y había cristianos en lo que es hoy el sudoeste asiático. Bien, gente, hemos aprovechado y les he extendido un poco, pero la clase que viene entramos directamente a la clase, no hacemos ningún approach para ver todo el cristianismo más allá del Imperio Romano. Vayan leyendo la parte, el cristianismo más allá del Imperio Romano. El artículo que yo le pasé de Deiros, fíjense la parte 2 que habla del cristianismo más allá del Imperio Romano, especialmente en Siria, Edesa, Armenia, Etiopía, India y lo demás. ¿Ok? Bueno, el tiempo se nos fue, voy a guardar el